escuchar un poco de eco, pero es la mejor configuración que pudimos obtener para que el ponente tenga el uso de las bocinas y que nos escuchen todos. La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Facultad de Arquitectura y Diseño y la especialidad en accesibilidad universal en la arquitectura de la ciudad, invitan a la conferencia La imaginativa DISCA en la reconfiguración de la arquitectura por el maestro Jonathan Maldonado Ramírez. Esto en el marco de nuestra ceremonia de fin de cursos para la segunda generación de la especialidad en accesibilidad universal en la arquitectura y la ciudad. Estamos muy contentos de recibirlos a todos. En esta ocasión se van a presentar Luis Javier Ramos Sáenz, Angélica Cruz Valdés, Alondra Guadalupe Maldonado, Norma Guadalupe Martínez, Víctor Aarón Pedraza Rodríguez, Landy Elena Bravo Villanueva, Daniela Sierra Solano, Giovanni Manuel de Hugo Flores, Oscar Armando Corona Náveda, Samantha Ishel Zavala Maldonado, Abril Sánchez Quiroz y Ricardo Antonio Velázquez Vega, nuestra segunda generación. Ayer tuvimos el coloquio con sus trabajos y tanto tutores como tutores adjuntos y externos quedaron muy satisfechos con los resultados de su trabajo. Así que hoy estamos muy felices de recibirlos y otorgar estas constancias que los acreditan como especialistas por fin de un año de esfuerzos. Me voy a permitir hacer una breve presentación de nuestro ponente. Jonathan Maldonado Ramírez es licenciado y maestro en Antropología Social por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente estudia el doctorado en Estudios Feministas en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco. Es responsable del área de atención a las diversidades sexogenéricas y discapacidades de la Dirección Institucional de Igualdad de Género de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Su interés son los estudios de género, la teoría feminista, los estudios críticos de la discapacidad, la teoría CRIP, la antropología de la sexualidad. Ha sido tallerista, profesor en distintos seminarios, diplomados y capacitaciones en materia de perspectiva de género, modelos sobre discapacidad y estudios del cuerpo. Ha escrito distintos artículos en revistas indexadas y capítulos en libros colectivos. Ha participado en congresos nacionales e internacionales, con ponencias individuales y conferencias magistrales. Es autor del libro Antropología CRIP, Cuerpo, Discapacidad, Cuidado e Interdependencia, publicado por la Cifra Editorial en 2019. Voy a iniciar la transmisión en vivo por Facebook. Perfecto, ya tenemos la transmisión en vivo y el auditorio nos está escuchando. Maestro Jonathan Maldonado, somos todos oídos. Muchas gracias. Puede proceder. Ok,
Bueno, pues muy buenos días. Agradezco la invitación a esta entrega de constancias de la segunda promoción de la especialidad en accesibilidad universal en la arquitectura y la ciudad. Deseo con toda fuerza que su sensibilidad imaginativa siga cultivando la proliferación de diferencias y la lucha contra la normalización. Lo que comparto a continuación es una breve reflexión que estará por publicarse en mi segundo libro titulado Hay que molestar al sentido común, notas sobre la imaginativa disca y la cohabitación anticapacitista. Intentaré vincular mi propuesta sobre la imaginativa disca con una lectura situada en la reconfiguración de la arquitectura. Yo soy antropólogo, no soy arquitecto. No tengo esa especialidad, sin embargo, pues hay discusiones sobre la arquitectura incluso que llamamos cuerpo, que me han llamado la atención y bueno, me gustaría provocar algunas reflexiones junto a ustedes, sobre todo intentando movilizar eso que llamamos imaginación. Bueno, empezaré con dos epígrafes o dos gestos de sensibilidad atendiendo el tema de contar historias. Y aquí quisiera retomar en un primer momento a Marina Garcés. Marina Garcés es una filósofa, una educadora, que tiene un texto que se llama Imaginación Crítica. Y quisiera leer lo siguiente, algo que dice ella. Hoy conocemos las letras, pero no podemos leer entre líneas ni más allá de una literalidad que nos cae encima con el peso de una insultante obviedad. No hay margen para la extrañeza. Esto se percibe en las artes, en la cultura, en la esfera mediática. No son más informativas, sino más literales. Entrenar la imaginación crítica es aprender, de nuevo, a leer más allá de la literalidad, es decir, a decir y dejar ver lo que hay sin acatar sentencia alguna. Y bueno, pues también me gustaría compartir con ustedes otro gesto de sensibilidad alrededor de la imaginación que tiene que ver con mi experiencia situada y específica como alguien que no solamente ha dedicado ya más de 10 años estudios sobre discapacidad, estudios críticos de discapacidad y también posicionamientos anticapacitistas, sino que efectivamente esta oportunidad de adentrarme a preguntas epistemológicas, éticas y políticas, pues ha sido a través de la convivencia con una persona con discapacidad, y esa persona con discapacidad pues es mi hija. Mi hija Martie, que actualmente tiene 18 años y es una persona con síndrome de Down. Y bueno, pues esto que les voy a leer lo escribí para la sesión Archivo de la Infelicidad en el seminario virtual El giro afectivo en la discapacidad, felicidad obligatoria, archivos del fracaso y praxis aguafiestas, que organicé en abril del 2020. Y pues este breve poema se llama Mar. Sentirse lejos a veces me pasa y me pesa. Sentirnos fuera del lugar también. He llorado por eso, por estar en corrientes marinas excluidas y segregadas. Sin duda, la turbulencia que me abraza en este singular mar me ha revolcado en varias ocasiones. Es una turbulencia que viene y va, que hace moverme y querer respirar. Es una turbulencia que me arroja sin ruta definida y progresiva. Es una turbulencia que me hace querer encontrar corrientes más abiertas, donde el potencial de nadar hacia abajo, donde la posibilidad de hundirse no sea sinónimo de ahogamiento. Y bueno, creo que ahora que he escrito más sobre imaginativa disca, pues algo que me parece crucial para esa imaginativa es el potencial de la escritura. Escribir, visitar la imaginación a través de la escritura, de la narrativa, pero también de los acontecimientos que uno vive, ¿no? Así que, pues bueno, iniciaré esta imaginativa disca intentando ligar con el tema de la reconfiguración de la arquitectura a partir de un ejemplo que para mí ha sido central en esta elaboración o en esta especulación fabulativa alrededor de la discapacidad, y empezaré por el tema de un baby shower. Ahí retomaré dos frases
que me dejaron pensando desde hace mucho tiempo, el tema del cuerpo, el tema del género, el tema de la sexualidad y el tema de la discapacidad. Y bueno, pues intentaré hacer uso de esa habilidad y esa sensibilidad de ir más allá de lo obvio para poder contar otras historias. Así que, pues les diré que en 2018 asistí a un baby shower, al baby shower de una amiga. Participé en distintos juegos relacionados con adivinar el sexo del bebé, cambiar pañales, alimentar un muñeco con los ojos vendados e incluir la circunferencia de la barriga embarazada a través de cuadritos de papel higiénico. Todo eran risas, se vivía una atmósfera de alegría y diversión. Después, la familia de mi amiga se congregó alrededor de ella y su pareja para dar algunos mensajes vinculados al bebé por venir. Quienes asistimos a la celebración escuchamos las palabras de la familia: seriedad, sonrisas y lágrimas. Sin embargo, en lo personal, sentí incomodidad por dos mensajes que me atravesaron el pecho y martillaron mis vivencias. Y pues les voy a hablar de esos dos mensajes que justamente me removieron, pues en un primer momento, una sensación corporal que fue un nudo en la garganta, que fue un dolor de estómago, pero que no sabía qué era lo que me tenía incómodo hasta que después pude regresar a esa escena y poder reescribir o escribir alrededor de ello. Así que el primer mensaje tiene que ver con el sexo, el género y lo que hoy quisiera tocar con ustedes alrededor de la arquitectura binaria. Y el mensaje que le daba la familia a mi amiga, pues era este: no importa si es hombre o mujer, lo importante es que venga sano. Lo que pensé giraba en torno a nuestra hipocresía en términos cisnormativos. ¿Y qué es la cisnormatividad? Bueno, la cisnormatividad refiere a la lógica de opresión corporal que hace pasar la coincidencia entre el sexo asignado al nacer con la identidad y expresión de género como lo normal, lo sano y lo posible en términos de un sistema sexo-género binario. Dicho de otro modo, hace que las personas cisgénero sean de existencia incuestionable y privilegiada, mientras ubican a las personas trans como el reverso patológico y mal logrado. Es decir, en nuestra sociedad sí importa el binario anatómico genital, donde sea ubicable el pene o la vulva, para que exista una correspondencia con la regulación de la identidad y la expresión de género. De lo contrario, no existiría un activismo conservador que desplegaría consignas como esta que ustedes están viendo en imagen, en lo cual pues describe un autobús color naranja con un rotulado que dice: las niñas tienen vulva, los niños tienen pene. Que no te engañen, si naces hombre, eres hombre, si eres mujer, seguirás siéndolo. Es la consigna central de la campaña en contra de la transexualidad que pertenece al grupo católico ultraconservador Hazte Oír. Dicha campaña se difundió en 2017 en Madrid, España. Sin embargo, llegó a ser parte de una campaña nacional e internacional que tuvo eco en varios países de América Latina en 2018, entre los cuales pues, se encontró también México. Ahora puedo dimensionar también los parámetros endosexistas, que institucionalizan la congruencia binaria entre lo cromosómico, XY y la barra XX, lo gonadal, testículos, espermas, barra, ovarios, óvulos, lo hormonal, testosterona, barra, estrógeno, y lo anatómico, pene, barra, vulva, para definir la intersexualidad como un trastorno y una anomalía a corregir. Así que en nuestras sociedades endosexistas sí importa que sea hombre y mujer. Lo sano comienza por ahí. Así que cuando decimos, pues no importa si es hombre o mujer, lo importante es que venga sano, pues habría que pensar que en nuestras sociedades el sexo sí importa.
E importa porque organiza una serie de rutinas cotidianas que pareciera que cuando aparece una existencia que la desborda, pues arruina la arquitectura obvia, común y normal. Así que voy a poner el siguiente video para que escuchemos pues un poco cómo la arruina. La Suprema Corte decidió traer un caso de probable discriminación hacia dos personas transgénero a las que se le requirió identificarse para poder entrar al baño de mujeres en un centro comercial de Paseo de la Reforma aquí en la capital. Las afectadas acudieron a la Corte para solicitar la reparación integral del daño, luego de que un juzgado civil rechazara que hubo discriminación. Ahora existe la posibilidad de que el máximo tribunal determine si la asignación de un género a los baños dentro de establecimientos abiertos al público en general es discriminación, y con ello se define si deben modificar los sanitarios. Cuando dijimos, yo soy Jessica, soy una mujer y voy a entrar al baño, me dijeron, a ver tu credencial. Nos aislaron, dejaron el baño vacío y le dijeron a las mujeres, no entren porque hay los hombres allá adentro. Esas palabras no las voy a olvidar, creo que fueron palabras crueles. La modificación de los baños públicos para que sean neutros, accesibles para todas las personas y seguros. Ok, bueno, sí importa ser un hombre y sí importa ser una mujer, tener un pene y una vulva para el sostenimiento de una arquitectura binaria sumamente naturalizada, el baño. Paul Preciado, en su texto Basura y Género, mear, cagar, masculino-femenino, explica que los retretes públicos, instituciones burguesas generalizadas en las ciudades europeas a partir del siglo XIX, pensados primero como espacios de gestión de la basura corporal en los espacios urbanos, van a convertirse progresivamente en cabinas de vigilancia del género. Menciona que no es casual que la nueva disciplina fetal impuesta por la naciente burguesía a finales del siglo XIX sea contemporánea del establecimiento de nuevos códigos conyugales y domésticos, que exigen la redefinición espacial de los géneros y que serán cómplices de la normalización de la heterosexualidad y la patologización de la homosexualidad. En el siglo XX, los retretes se vuelven auténticas células públicas de inspección en las que se evalúa la adecuación de cada cuerpo con los códigos vigentes de la masculinidad y la feminidad. Recordemos en la puerta de cada retrete, como único signo para la diferenciación del género, masculino o femenino, damas o caballeros, encontramos una flor o un árbol, o un bla y otra puerta que dice bla bla bla, como si hubiera que entrar al baño a rehacerse el género más que a deshacerse de la orina y de la mierda. No se nos pregunta si vamos a cagar o a mear, si tenemos o no diarrea. A nadie le interesa el color ni la talla, ni si comes fibra o no. Lo único que importa es el género. El baño femenino reúne así dos funciones diferenciadas, tanto por su consistencia, sólido-líquido, como por su punto anatómico de evacuación, conducto urinario, ano, bajo una misma postura y un mismo gesto, femenino igual a sentado. Al salir de la cabina reservada a la expresión, el espejo, reverbación del ojo público, que invita al retoque de la imagen femenina bajo la mirada reguladora también de otras mujeres. Ahora vayamos al otro baño, al baño de caballeros. Y clavados en la pared tenemos en una altura de entre 80 y 90 centímetros del suelo, uno o varios urinarios que se agrupan en un espacio, a menudo destinado igualmente a los lavabos, accesible a la mirada pública. Dentro de este espacio, una pieza cerrada, separada categóricamente de la mirada pública por una puerta con cerrojo de acceso a un inodoro semejante al que amuebla los baños de señoras. A partir de principios del siglo XX, la única ley arquitectónica común a toda construcción de baños de caballeros es esta separación de funciones: mear de pie, urinario; cagar sentado, inodoro. La arquitectura funciona como una verdadera prótesis de género, que produce y fija las diferencias entre tales funciones biológicas. El mingitorio, o mear de pie, es una de las prácticas corporales que configuran socioculturalmente la distinción entre hombres y mujeres,
aunque quizá no solo eso, sino entre un cuerpo capaz, es decir, un cuerpo que puede orinar de pie, y un cuerpo con discapacidad, aquel que lo hace sentado y no necesariamente en un baño dirigido a hombres, sino a personas con discapacidad. Y bueno, y si agregamos ahí otros indicadores, podríamos agregar que las personas de talla baja, es decir, hombres de talla baja, pues se les dificulta también mucho orinar de pie en mingitorios para adultos. Lo pueden hacer para los mingitorios dedicados para los niños, ¿no? Pero ahí es donde las categorías sociales parecieran naturalizarse en esa obviedad que llamamos arquitectura, ¿no? Si bien una de las intenciones inclusivas es que las poblaciones excluidas se sientan cómodas en espacios donde ha existido esa posibilidad, donde no ha existido esa posibilidad, existen personas que perciben a la inclusión como un riesgo para la continuidad de una zona de confort. En otras palabras, quienes habitan la norma no quieren perder su comodidad y eso hace que la defiendan. Por ejemplo, varias personas cisgénero entienden como un peligro que las personas trans ingresen a los mismos baños que ellas. Habría que preguntar, ¿cuál es el peligro de la presencia trans en el baño público? ¿Quién dijo que el uso de los baños públicos es exclusivo para personas cisgénero? ¿Quién dijo que el uso de los baños públicos es una naturalidad o que esa arquitectura siempre ha estado? ¿Qué otras sensibilidades y habilidades necesitan surgir para crear otras arquitecturas amables a la diversidad de género y quizá más ampliamente a la diversidad corporal? Dado lo anterior, podríamos repensar la arquitectura binaria de los baños como algo artificial que hemos aprendido a percibir como algo natural, obvio, dado, pero no es así. Hoy que estoy dirigiéndome a personas de la especialidad en accesibilidad universal en la arquitectura y la ciudad, quisiera decirles que los baños para personas con discapacidad, llamados también baños accesibles o baños, algunos he visto que dicen, para personas con capacidades diferentes, en varias ocasiones se convierten en un tercer espacio, es decir, baños para hombres, baños para mujeres y baños para personas, entre comillas, con capacidades diferentes, ¿no? Más allá del binario masculino y femenino, donde parece ser que las personas con discapacidad no tienen género. No parece tan escandaloso ese tercer baño, ¿no? O sea, de repente vemos hombre, mujer, personas con discapacidad, y pareciera que no es tan escandaloso. O que incluso haya un baño accesible incorporado en los baños comunes, es decir, baños para hombres, baños para mujeres, y que dentro de esos baños una cabina sea más amplia, y que incluso cuando uno ingresa, pues haya otras medidas de váter, de lavamanos, o sea, y otras herramientas, ¿no? Para poner el brazo, o sea, hay otros apoyos, pues. Y eso pareciera que hoy en día no nos genera tanto ruido. Entonces, ¿por qué nos parece tan inimaginable y problemático imaginar arquitecturas accesibles para la diversidad de género? La cual no solo refiere a personas con discapacidad, sino también a personas trans. Y recuerden, hay personas trans con discapacidad y personas con discapacidad con expresiones de género no binarias. Y les voy a colocar este video. Hoy me voy a pintar los labios con el morado. Este. Me llamo Soledad, soy activista dentro de Independientes y por tanto soy usuaria de asistencia personal y también una persona que es
promueve y defiende la jefatura laboral. Me gustaría contaros algo que me parece importante y revolucionario en mi vida y espero que en la vida de muchas personas. Desde hace un tiempo estamos trabajando por el tema de sexualidad, unas alianzas entre las personas trans, sobre todo aquellas personas que están en torno al mundo del transfeminismo y las personas que tenemos diversidad funcional, ¿no? Venga, nos vamos y vamos a coger la mochila, así que sacas el bici. Este es mi bici. Una berza. Esta es mi bici. Un vaso. Y una funda. Y ya estoy preparada. ¿Nos vamos? Para mí, el bici me ha transformado la vida porque desde hace unos años yo no me pongo de pie y entonces yo no puedo sentarme en los baños. Y a través de bici, pues tengo la oportunidad de volver a orinar con todas las posibilidades del mundo. Y también, bueno, pues eso significa que puedo beber, que puedo, cuando no salgo, pues no tener que estar preocupada por el tema de la cantidad de líquido a tomar. Y desde luego se han resuelto muchísimos problemas que antes tenía, porque antes tenía muchas infecciones de orina, tenía muchos problemas y también, bueno, pues que si retenciones de líquidos. Bueno, pues ahora, gracias a bici, pues se me ha resuelto un poco la vida. Y bueno, pues me parece algo innovador, me parece bonito, también es algo que me parece bello y es el hecho de que es una cosa que podemos utilizar distintas personas. Hola, me llamo Demian y soy asistente personal. Soy una persona trans, soy un chico trans. Me gusta ver de pie en varias ocasiones. En un bar, a lo mejor, cuando toca ir a uno de esos templos de la ideología binarista que llevamos daño. Y pues si es un chico cómodo, pueden surgir situaciones incómodas. Para mirar en la calle, sin tener que bajarte los pantalones, agacharte. Para hacer dibujos en la nieve. Oye, uso este cacharro maravilloso. Percha. Este artilugio, la persona se lo puede hacer tranquilamente en su casa con muy pocos materiales, sin ninguna necesidad de herramienta específica, sino con una percha. Esa es de hombro ancho, como veis, pues cortándole un trocito, ahí con un serrucho, y pues posteriormente limpiando a lo mejor lo que pueda sobrar de plástico dentro, que a veces puede impedir que el chorro corra tranquilamente. Y ya tenemos un medallero, que es una herramienta práctica que lo pueden llevar consigo a todas partes, y en los aparatos. El único inconveniente que hay y que puedes encontrar es que sabemos que todavía no todos los lugares son accesibles. Pero bueno, si tienes imaginación y posibilidades, siempre tienes oportunidad de manera muy discreta, de poder orinar en cualquier parte. Ahora soy una mujer muy libre.
de las iniciadoras o fundadoras del Foro de Vida Independiente y Libertad y Libersex en España. Luchó por defender los derechos sexuales de las personas que, bueno, en ese contexto se denominan personas con diversidad funcional, además de, bueno, haber escrito diferentes artículos alrededor de los cruces entre el género y la discapacidad, ¿no? Así que, bueno, ahí también hay un ejercicio de remembranza alrededor de lo que nos aportó y nos dejó para seguir imaginando cosas inimaginables, ¿no? Así que, bueno, ¿qué les podría decir? Les podría recitar qué dice el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que dice la Ley Federal para prevenir y atender la discriminación, particularmente lo que se refiere a medidas de inclusión y medidas de nivelación, lo que dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los principios de Yogyakarta, pero también podría hacerles una evaluación sobre el marco normativo internacional, y aún sabiendo todo esto, quizá nuestra imaginación siga aprisionada. Por esto, hay que entrenar la imaginación, hacerle espacio a lo imposible y lo inimaginable, porque eso es lo que nos tiene, diría Marina Garcés, en las prisiones de lo posible. Y el segundo mensaje de ese baby shower, el primero fue, no importa si es hombre o mujer, lo importante es que venga sano. Ya nos dimos cuenta que lo sano, para una sociedad de normalización, pues comienza con la diferencia genital, ¿no? Y toda esa arquitectura cultural, material, simbólica, afectiva, pues pareciera que hoy en día digo, quizá hoy se está, hay un momento de crisis en ciertas arquitecturas, entre los cuales está esta separación pareciera tan obvia entre hombres y mujeres, y todo lo que genera alrededor de eso una construcción de comunidad, ¿no? Y la presencia de personas que desestabilizan esa dicotomía, pues hace que más que abrazar pánicos morales, pues tengamos que hacer volar la imaginación, ¿no? O sea, ¿qué otras arquitecturas son posibles, por ejemplo, para prevenir y atender el tema de la discriminación? Así que el segundo mensaje tiene que ver con desestabilizar el sentido común. Y el segundo mensaje que la familia le dijo a mi amiga y su pareja fue que venga completito y con sus facultades mentales bien, ¿no? O sea, ese fue el segundo mensaje. No importa si es hombre o mujer, lo importante es que venga sano, completito y con sus facultades mentales. Este me atravesó el pecho, ¿no? Yo iba acompañado de mi hija Martier, quien tiene síndrome de Down, y que socioclínicamente es también percibida como una persona con discapacidad intelectual, y ahí sentí un nudo en la garganta, ¿no? Mi hija, para esta sociedad capacitista, padece de sus facultades mentales, por desajustarse de los estándares del neurodesarrollo y la autosuficiencia. Resulta evidente la importancia de un intelecto medible y en constante desarrollo, que permite el pensamiento abstracto, un lenguaje nítidamente conceptual, libertad de elección y equilibrio en las emociones. Desear la completitud física, intelectual y emocional encubre el deseo de normalidad. Yo sé que su familia emitió estos dos mensajes de manera genuina y sin el afán de lastimar a nadie. Aunque esa sensación de nudo en la garganta y el martirio de mis vivencias despertó la incomodidad, aquel momento de alegría para mí fue otra cosa. Es difícil estar de acuerdo con atmósferas afectivas que hacen parte de un sentido común incuestionable, yo diría normalizado. Y es que el sentido común encubre el poder de normalización, el más eficiente y productivo, diría Foucault, aquel que no se piensa, por tanto no se cuestiona. Los deseos, las alegrías, los mensajes, las palabras, los gestos, las emociones que narran la escenografía del baby shower hacen parte del sentido común. Me devuelvo a esa atmósfera afectiva en la que la heterocisnorma, el endosexismo y el capacitismo producen lo obvio en el sentido común. Pero la obviedad necesita un pacto de confianza y sobre todo un pacto de olvido. Así que me pregunto en ese ejercicio de remembranza crítica, a veces imagino lo que no pasó
Por ejemplo, yo interviniendo en el baby shower, tomando la palabra y diciendo, es cierto, no importa que sea hombre o mujer, lo relevante es la posibilidad de que venga intersex o con síndrome de Down. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuál sería la reacción de las personas en la fiesta? ¿Pensarían acaso que estoy deseando una desgracia? ¿Para qué molestar la convivencia familiar? ¿Cómo la imaginativa crítica puede abrirnos a otras narrativas de lo que hemos vivido, estamos viviendo y podemos vivir? Por eso les invito a hacer un demarcamiento de la obviedad en el sentido común, incluso en el sentido común que produce saberes y haceres en la arquitectura, y a recuperar la sensibilidad imaginativa de asombro. La imaginativa crítica se cuestiona lo incuestionable, desmonta lo obvio porque nos abre a la diferencia, diferir el sentido común. La fuerza de la normalidad es lo que hace obviedad y actúa como si todo lo que se hace cotidiano no pudiera ser de otra manera. Se encarna como si no hubiese alternativas, como si esta realidad respondiera a la naturaleza. Y bueno, me pongo a pensar justo en el contexto en el que se enmarca esta especialidad y no dejo de imaginar la potencia que tiene para ustedes justamente provocar la extrañeza en la vida cotidiana, ¿no? La extrañeza, ¿en qué sentido? Pues aquello que está diseñado de esta manera, pues necesitamos provocarle preguntas, colocarle historia, antropología, ingeniería, para que esto pueda ser imaginado y por tanto creado desde otro lugar. Y no solo porque uno cree algo, sino también porque hay un gesto sensible sobre aquella producción. Por eso, bueno, pongo el ejemplo de los baños, pero podrían ser un montón de cosas más, ¿no? Así que, para ir cerrando esta presentación, me gustaría decir tres cosas que me parecen importantes para esa transformación o la resignificación de la arquitectura en este contexto en el que estamos, ¿no? Y me parece que esta reconfiguración necesita coimplicación. Descubrirse en la implicación es, en un primer momento, interrumpir las obviedades del sentido común. Esas obviedades incuestionables que aprisionan nuestra imaginación a formatos preestablecidos de existencia. Esto de, pues es que es así, pues no podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Esta es la respuesta que un montón de docentes, hablando de la didáctica también como una arquitectura, pues a veces no, es que así lo hago, así enseño, así diseño mis materiales, y la presencia de una persona con discapacidad en el aula implica que trastoque todo lo que se supone que tengo que enseñar y lo tengo que enseñar así, ¿no? Bueno, pues hace falta implicación, porque no solamente necesitamos de la normativa que nos hace hablar y actuar muchas veces desde lo políticamente correcto, sino sensibilidad para implicarnos en esa diferencia que se entiende como ajena, como desgraciada, como extranjera, ¿no? Incluso como intrusa en ciertos espacios. Hay que interrumpir. La interrupción es el contratiempo que se gesta cuando el sentido común te expulsa de lo viable y lamentablemente en varias ocasiones de lo habitable. Lo extraño nos fuerza a pensar, sentir, hablar, escribir, crear, imaginar, más allá y en contra de lo obvio. La segunda implicación, o este segundo momento de la coimplicación, hace paso a la interdependencia narrativa. La alteridad nos cuestiona el ensimismamiento y nos invita a desapropiarnos. ¿Y qué significa esto? Que bueno, que también en lugar de quienes estudian esta especialidad, y yo diría también la arquitectura en general, las disciplinas en general, pues vayan más allá de sí. ¿Qué implica el ir más allá de sí? O implicarse en existencias que nos son ajenas. Si no vamos en búsqueda de la diferencia, nos montamos en el ensimismamiento de la semejanza. Es decir, solo me voy a reunir con aquellos y aquellas que se
parezcan a mí. Y eso corta el conocimiento y también corta y aprisiona la imaginación. No solamente para crear, para hablar, para relacionarnos, para involucrarnos, para hacer un montón de cosas. En este sentido, implicarse en la discapacidad y comprometerse con la afirmación de las formas de vida en situación de discapacidad nos culmina, y esto es importante, a sostener el carácter no elegido de la coexistencia, que ha de ser plural, abierta e inapropiada. Y bueno, para cerrar en esta tercera coimplicación, les diría que descubrirse la coimplicación es acudir a la imaginativa del extraño en tanto fabulaciones especulativas inapropiadas e inapropiables. Abrirse a la discapacidad desde otros lugares, pensares, sentires, deseos, afectos, arquitecturas, imágenes, narrativas y atmósferas que no son adecuadas al sentido común convencional y obvio. Por eso hay que molestar al sentido común. Las fabulaciones especulativas nos enseñan a desear el gesto sensible por el derrumbe del sentido común y sus arquitecturas. Pues solo cuando el mundo deje de tener sentido, dice Romero Lo Saxo, sentidos otros serán posibles. Es decir, se necesita estar en una relación crítica y deconstructiva de la imaginativa y la capacidad de crear, para transgredir el imaginario catastrófico y el imaginario sumamente optimista, en donde todo lo vinculado a la discapacidad parece haberse dicho y hecho de manera lapidaria. Y bueno, para cerrar con esta presentación, me gustaría decir lo siguiente. La imaginativa disca es un músculo crítico que se ejercita donde, cuando sea. Si desterramos las obviedades y los convencionalismos que deterioran la proliferación de las diferencias, puede que volvamos a sembrarnos y quizá florecer de maneras inesperadas. Nuestros ejercicios de imaginativa disca, por lo menos a los que les invito, son parciales, situados y enredados, con la intención de cultivar el florecimiento herido en las catástrofes, las tragedias y las segregaciones que nos han contado, porque un poco lo que vemos en el baño, pues nos han contado, nos cuentan la historia de las segregaciones, pero también la historia de la normalización. Por esto hay que molestar al sentido común, así como incentivar la curiosidad y el asombro para experimentar lo extraño. Allí se descubren seres y coexistencias que no esperábamos visitar. Hacer prosperar una contranarrativa de la discapacidad requiere entrenar la imaginación para ir de visita, para aventurarse, diría Donna Haraway, fuera de los senderos trillados, para encontrar parientes inesperados, no natales y entablar conversaciones, proponer y responder preguntas interesantes, proponer algo imprevisto, asumir las obligaciones no pedidas por haberse encontrado. Ahí donde Donna Haraway piensa responsabilidades multiespecies, yo pienso que también ahí está la potencialidad de la imaginativa lista. Y bueno, pues hasta aquí me quedaría, y muchas felicidades a las personas que se han graduado de esta especialidad, y espero poder seguir acompañando diferentes procesos que se den en esta especialidad. Y muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Quisiera compartir contigo dos momentos y una pregunta antes de dar lugar a otras preguntas que nos llegaron durante la transmisión. Para que se entiendan los dos momentos, primero tengo que aclarar un contexto. Yo soy autista, y cuando a un autista le dan una regla, la regla se convierte en inquebrantable. Entonces a mí me implantaron una regla de que el baño de hombres es para hombres y el baño de mujeres es para mujeres, ¿no? Y entonces es casi imposible a mí obligarme a entrar a un baño de mujeres. Ahora sí, los dos momentos. El primer momento me tocó ser niñero de mi
señora con una cara de salud mental estable para poder llevarla al baño, que se pedirle el favor de que la llevara al baño, ¿no? Y el segundo momento, un poco más reciente, estando yo en otro país, me enfrenté a un baño que no tenía letreros en la entrada. Entonces tuve que esperarme hasta ver entrar un hombre al baño para confirmar que yo podía entrar al baño. Una vez que entró un hombre al baño, yo me metí, hice lo que tenía que hacer, y cuando iba al lavabo para lavarme las manos, entró una mujer después de mí a usar uno de los cubículos, y para colmo era una mujer que me gustaba. Entonces cuando entró ella me saludó con toda naturalidad. Otra regla o otra situación con los autistas es cuando una mujer te gusta o cuando una persona te gusta, la conviertes en un ente luminoso, o sea, un ente que no hace popó, no puede emitir sonidos de flatulencias. Y eso fue un evento que desequilibró mi sentido común, porque le escuché soltando sus flatulencias y sus ballenas en el baño. Y cuando salió, todavía se despidió de mí de forma muy natural. Fue la primera vez que conocí un baño universal, y eso desequilibró completamente mi percepción de esos cajones de clasificación binaria, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿debe la arquitectura tener esas configuraciones que desestabilicen las reglas que nos han implantado? Porque ese simple acto de haber quitado los letreros me desestabilizó tanto que hasta yo, que soy completamente rígido, tuve que aprender a usar los baños universales. Entonces este tipo de cambios tan sutiles podrían cambiar las configuraciones mentales de las personas. ¿Respondo? ¿O hay otra dinámica? Hay otras preguntas en el Facebook. Si gustas te doy lectura para que tú puedas ver si se pueden contestar en paquete. Una de ellas dice, Julio César Romero Becerril, que nos siguió por Facebook, pregunta ¿cómo se relacionaría este tema con la arquitectura universal? Y otra pregunta de la doctora Escasolano, pregunta si la arquitectura es una expresión de la ideología capacitista y homofóbica, ¿es conveniente trabajar desde el diseño o desde lo cultural? Okay. Bueno, pues en primera me gustaría comentar el sentido de las reglas, ¿no? Quizá soy antropólogo, ¿no? Entonces creo que pensar la antropología en el vínculo con las reglas, con las normas de cualquier comunidad o sociedad, pues implica un ejercicio de constructivo. ¿Y qué significa o cuáles serían esos principios de ese ejercicio de constructivo? Pues en primer lugar el tema de la desnaturalización, es decir, eso que se nos dice que hagamos, pues, o eso que se nos dice que somos, pues en realidad no es algo natural, sino que tiene que ver con una configuración de códigos de habla, de comportamiento, de relacionamiento, de vinculación, que hemos aprendido a actuar como natural. Así que me quedo pensando mucho también en cómo pensamos, y eso lo pongo para dialogar, no lo pongo para resolver, el tema de esto, porque efectivamente creo que dentro de las experiencias en el campo de la discapacidad, de repente los diagnósticos, como esto de cuáles serían las, o sea, cómo podrían describirse las características autistas, ¿no? Y de repente está esta cuestión de lo que tú decías, ¿no? Como esto, si me dicen que haga esto, hago esto, o me cuesta mucho el tema del cambio, o bueno, habría que hacernos la pregunta ahí, por ejemplo, de cuál podría ser, o cómo podríamos acompañar, o no tengo una respuesta, pues, o sea, más es
una cuestión de querer seguir problematizando, que es parte importante de seguir habitando el problema, de qué implicarían estos cambios para personas que naturalmente no es que sigan reglas inquebrantables, sino que también hay reglas que socialmente parecieran inquebrantables, no solamente para las personas autistas, sino para un montón de personas más, ¿no? Por ejemplo, esta idea del baño. O sea, esto que tú mencionas, el autismo y esto, o sea, me parece que hay un montón de personas más que no necesariamente tienen autismo, pero esa regla les parece inquebrantable, ¿no? Esta idea de hombre-mujer, ¿no? Entonces, un poco yo lo que me quedaría pensando es si esa regla hace parte de una convivencia, es decir, pues tú dices, pues aquí van hombres, aquí van mujeres, y pues ya, pero ¿qué pasa en contextos donde la presencia de lo que además aprendemos a leer como un hombre y una mujer, y la presencia en cierto espacio binario, pues se vuelve objeto de discriminación, incluso de ejercicios de violencia, ¿no? Porque acuérdense que enseñar, también, digo, odiar también nos enseña, y muchas veces también se vuelve regla inquebrantable en muchos contextos. Me quedaba pensando en el carácter cultural, político e histórico de la reglamentación y cómo esto tiene consecuencias muy específicas, por ejemplo, en el campo de la discapacidad. Pero insisto, habría que contextualizar qué pasa con estas situaciones, por ejemplo, en el contexto del autismo. O sea, me quedé pensando en eso, porque también hay personas autistas con personas trans, pues, ¿no? Y entonces, ¿no? Porque también asumir que hay identidades o expresiones de género cis asociadas a lo neurotípico, pues me parece que hay que problematizar como en la neurodivergencia también hay una expresión de género y de identidades de género disidentes a la norma, a esas reglas que se suponen inquebrantables. Entonces me quedaba pensando en eso. Luego, ¿cómo se relaciona esto de la arquitectura universal? Algo así mencionaron. Pues bueno, vuelvo a insistir con el tema de la creación, ¿no? El evento creativo no solamente tiene que contemplar la diversidad corporal, la diversidad generacional, sino también la diversidad sexual y de género, y cómo estas se traslapan o actúan simultáneamente en varias ocasiones, porque de repente decimos personas con discapacidad, personas trans, ¿no? O la cuestión trans, la cuestión de discapacidad, y no siempre actúan de manera independiente, muchas veces son configuraciones que se dan de forma simultánea. Entonces, me parece que la arquitectura universal, si no mal fue el calificativo, pues tendría que hacerse cargo de, por ejemplo, una perspectiva de inclusión, una perspectiva de no discriminación desde ejercicios interseccionales. Es decir, si bien esta especialidad se relaciona mayoritariamente con temas de discapacidad, las personas con discapacidad no son un sujeto en abstracto, como acá arriba, como solamente son personas con discapacidad, sino que también están configuradas por temas de género, sexualidad, edad, apariencia corporal, color de piel, etcétera, etcétera. Entonces, no se me quedaba pensando eso, y lo que dice esta, pues, digo, sí, no podríamos desvincular un saber técnico o una ingeniería, incluso la medicina, de todas las prácticas culturales, ¿no? Porque toda práctica técnica o tecnológica, pues es en principio una actividad humana, ¿no? Pues como pues una actividad humana, por supuesto que tiene atravesada la cultura, y necesitamos perspectivas, a mi parecer, anticapacitistas, pero también anti-heterosexistas o cis-sexistas, para posibilitar que nuestros diseños o nuestras creatividades pues vayan más allá de lo posible, porque lo posible lo sigue dictaminando un sentido común que tiene a veces reglas inquebrantables, ¿no? Y cuando algo es inquebrantable parece incuestionable y por tanto también genera imposibles. Y me quedo pensando eso. No como respuesta, sino más como para seguir pues conversando, ¿no?
ya veo. La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Facultad de Arquitectura y Diseño y la especialidad en la accesibilidad universal en la arquitectura y la ciudad, otorgan la presente constancia al maestro Jonathan Maldonado Ramírez por impartir la conferencia magistral La imaginativa vista en la reconfiguración de la arquitectura, dirigida a los alumnos de la especialidad en accesibilidad universal en la arquitectura y la ciudad, el 14 de junio. Atentamente, Patria Sin Trabajo, 2024, conmemoración del 60 aniversario de la inauguración de la ciudad universitaria. La doctora en diseño, Elena Solano Meneses, que es coordinadora de la especialidad en accesibilidad universal en la arquitectura y la ciudad, Toluca, México, junio del 2024. Muchas gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, esperamos vernos pronto y seguimos con el programa. Hola, buenos días, agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes, la compañía a lo largo de esta ponencia. Les invitamos a que nos acompañen 11:30. En punto de las 11:30 estaremos llevando a cabo la ceremonia de entrega de diplomas para los alumnos de la segunda promoción. Tenemos un tiempo libre, un tiempo en el cual, bueno, podemos salir un ratito, tomar aire, y los esperamos aquí en punto de las 11:30. Muchas gracias.